Amigos, seguimos aquí en A las 9 en 1. Gracias por continuar con nosotros. Miren, hoy 20 de noviembre es un día muy interesante para reflexionar, para recordar datos históricos, por supuesto, acerca de la Revolución y los que se acumulen. Es por eso que en esta ocasión se encuentra aquí en el estudio de A las 9 en 1 el escritor, periodista también, historiador Francisco Martín Moreno, para hablar de la Revolución, pero también para hablar de su más reciente libro, Los tiempos malditos. Así que damos la bienvenida a mi estimado Francisco Martín Moreno. Gracias por estar con nosotros. No, Bienvenido. gracias por la invitación y sobre todo gracias por permitirme comunicarme con su enorme audiencia. Gracias. Con mucho gusto. Decíamos que es un día para aprender y demás, así que si lo consideras bien vamos a dividir la entrevista para hablar un poco de la Revolución, para aprender esos datos curiosos, esos mitos y demás. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, me encanta la idea. Y bueno, a ver, Francisco, no sé qué opines. En México no crees que se romantiza mucho el tema de la Revolución Mexicana. Es un tema muy romantizado. ¿Qué mitos parecen más dañinos o más engañosos si hablamos de este término de romantizar la Revolución? ¿Sabes qué pasa? Que se idealiza la figura de Porfirio Díaz. Yo muchas veces lo veo en comentarios de historiadores, han idealizado la figura del tirano. Entonces, no, como que la gente no acaba de entender cómo se había tenido tanto éxito, por qué estalla la revolución. Y creo que ahí empieza uno de los grandes mitos. Yo te diría, el primero era que toda la tierra del país estaba contenida, era propiedad del 1% de la población. No perdamos de vista, por ejemplo, el caso de Terrazas. Tenía un latifundio que era de aproximadamente 30,000 hectáreas, más que varios kilómetros cuadrados también, más que muchos países de Europa. Y Terrazas era otro. Terrazas decía, Chihuahua está dentro de mi latifundio. O sea que hay que imaginar lo que era la pobreza en el campo, la miseria. Sí es cierto que hubo inversiones extranjeras, sí, pero se quedó el ingreso, lo controló un grupo reducidísimo. Por eso la gente estaba en el hambre. Y por eso estalla la revolución, porque llegó un momento en que Porfirio Díaz dice, en la entrevista con Krillman, dice, no me reelegiré, México está listo para la democracia. Y dicen que ahí vino el engaño o por lo pronto la trampa, ¿no? El engaño tremendo, porque por supuesto que él traicionó esta declaración. A ver, gracias a eso, dice Madero, pues es mi momento. Digo, si ya no se va a reelegir el tirano, pues entonces... Me meto a la película. Pero ya, ¿no? Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que es tan interesante. Cuando vienen las elecciones, dice Porfirio Díaz, pues ya cambié de opinión. Y siempre sí me voy a reelegir. Y arresta, nada menos que arresta a Pancho Madero. Y Pancho Madero se las arregla para huir disfrazado y se va a San Antonio, Texas, y ahí es donde redacta él el plan de San Luis para levantar en armas y proponer el 20 de noviembre como fecha para el levantamiento armado. No hay que perder de vista que Porfirio Díaz, antes que nada, es un golpista. Él derrocó al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada con la bandera de la no reelección, porque el sufragio efectivo no reelección sí es cierto que lo encabeza Madero, pero también ya venía desde la época de Juárez. Y entonces, con la bandera del sufragio efectivo no reelección, derroca al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada y se reelige en 8 ocasiones. O sea, imagínate nada más que embuste nacional. Claro. Cuando él dice, me voy a volver a reelegir en 1910, pues estalla la revolución. Madero, que de inmediato dice, pues es mi momento. Ahí decía de los datos curiosos, este mito, a ver, ¿realmente era espiritista Madero? Sí. Y que le decían, este loco que habla con los muertos y demás. Él y su hermano también, sí, Gustavo también era espiritista, sí, es cierto. Pero bueno, eso no quiere decir que no pudiera escribir él un libro tan maravilloso como el que hizo, ¿no? De la sucesión presidencial. Sí, era espiritista, pero un hombre convencido de la importancia de la democracia. Eso sí, y fue. Es que la revolución ahí, por ejemplo, es importante subrayarlo, tiene 3 etapas. La primera etapa es cuando derrocan a Porfirio Díaz en 1910, ya después de que él se da cuenta de que había perdido Ciudad Juárez con Pascual Orozco y con Pancho Villa, y que también se había levantado en armas Emiliano Zapata. Él dice, si ya se me levantaron en el norte, se me levantaron en el sur, pues ya mejor renuncio, ¿no? Y sí,
renuncia. Y ahí se acaba la revolución sin mayor número de muertos más que los que hubo en Ciudad Juárez, digo, pero no fue importante. Y renuncia, ahí empezó la revolución. Pero ¿dónde comienza la verdadera revolución? Con el asesinato brutal de Pancho Madero cuando él ya era presidente de la República. Ahí está la segunda fase de la revolución y asesinan a Belisario Domínguez y asesinan a Pino Suárez y asesinan, ¿quién? El Chacal, Victoriano Huerta. Entonces tú dices, bueno, claro que ganan las tropas de Carranza porque se levanta en armas junto con Obregón y entonces dices, ahí se acabó. No, entonces empieza la tercera etapa de la Revolución Mexicana, que es cuando Villa dice, no estoy de acuerdo con esta solución que se le está dando, y se levanta en armas Villa contra el ejército constitucionalista de Carranza y de Obregón. Entonces la tercera parte de la revolución que ya acaba, digamos, en 1916. Tres partes de la Revolución Mexicana. Y digamos, si pudieras, Francisco, poner a lo mejor a tres personajes que, digamos, todos deberíamos de estudiar a fondo de la Revolución Mexicana, los tres principales personajes. Yo te diría que uno que hay que estudiar a fondo es a Carranza, el otro es a Villa y el otro es a Zapata, porque Villa era un auténtico criminal, era un salvaje, cosa que no era Zapata. Y bueno, en el caso de Carranza cuando se da cuenta que en 1917 se va a promulgar una constitución, ya siendo él jefe de la nación, se opone. A ver, Carranza no quería esa constitución porque dijo, con esta constitución no podremos gobernar. Imagínate, y dicen que Carranza es el padre de la constitución del 17. ¿De cuándo acá? Si él se negó, ¿no? Y Zapata también es todo un personaje. ¿Si era pobre Zapata o es uno de los mitos? No, si era pobre, él no tenía recursos y sobre todo no fue ningún traidor y no fue ningún criminal. Él realmente quería tierra y libertad. Es lo que él quería, porque todos los agricultores de azúcar, por ejemplo, en Morelos, pues estaban en condiciones paupérrimas. Entonces, sí, en la miseria. Era lo que se decían las bardas movibles, porque los hacendados que necesitaban cada día más tierra para producir más caña de azúcar, de la noche a la mañana movían las bardas. Y de repente la barda que tú la tienes en el jacal, ¿qué te voy a decir? A 1 kilómetro de distancia, de repente aparecía a 500 metros y luego a 200 y luego la barda la tenías en la nariz, porque, y claro que la gente protesta, pues te ibas a morir de hambre, ¿no? Entonces, yo creo que son de los tres grandes hombres que habría que analizar y poner en su lugar. Zapata, Villa y Carranza. Sí. Hablando de Villa. Entre muchos otros sí, más. claro, por supuesto, pero bueno, por mencionar a tres. Sí, exactamente. Pero Villa, a ver, ¿es real este asunto que mandó a quemar, destruir algunas cantinas porque odiaba el alcohol? ¿Nunca probó una gota de alcohol o es otro de los mitos? No, nunca. Él, bueno, ni tampoco Obregón, ni tampoco Calles, no bebía ninguno de los tres. Pero de eso de que mandó a quemar, pues tampoco, digo. Pero lo que sí es cierto es que en la matanza que se hace en los Estados Unidos, él no entra a los Estados Unidos, en el Columbus. En Columbus es cuando es la invasión mexicana en Columbus. Estados Unidos fue invadido por los mexicanos. Es la única vez que Estados Unidos ha sido invadido. Dicen que por Villa. No, Villa no entró. Villa se quedó en la frontera y mandó a los demás que, claro, los gringos los acribillaron y los mataron, pero también asesinaron ellos como a 70, 80 norteamericanos. Y hay una versión en el sentido de que la invasión la ordenó Villa porque le vendieron unas balas de salva que lo estafaron. Eso fue en la batalla de Celaya. Ok. En la batalla de Celaya, Villa compró cartuchos pues, para atacar a las tropas de Obregón, pero las balas que disparaban volaban 1 metro y se caían las balas. O sea, les faltaba potencia. Se las venden en los Estados Unidos, se las venden falsas, eran lo estafan. Sí, eran falsas, porque lo que ya no querían en los Estados Unidos es que siguiera Villa como posible candidato a la presidencia de la República. Por eso cuando se sienta con Zapata en la silla presidencial en México, le dice, yo no me quiero sentar, le dice Zapata, Villa sí se sienta, porque dice que quien se sienta en esa silla presidencial, que es la que existe hasta el día de hoy, se enloquece y se embrutece. Y por eso, como no me quiero embrutecer ni enloquecer, yo no me siento en la silla.
Villa sí se sentó en la silla y Villa sí que se embruteció y ya vemos cómo acabó Villa. Ahí están las fotografías de cuando lo acribillan a balazos y él queda boca arriba colgado sobre la portezuela de su automóvil en Parral, cuando lo hacían en 1923. Qué complicado. Personajes que luchaban por esto, ¿no? Por una vida mejor, ¿no? A final de cuentas, y que era lo que pretendía, ¿no? Combatir el tema de las desigualdades, la Revolución Mexicana. Maestro, si pudieras decir, sufragio efectivo, no reelección, uno de los grandes triunfos de la Revolución, el que no haya reelección. El que no haya reelección, sí, era un principio fundamental que, como te decía, ya venía desde 1871, porque precisamente Porfirio Díaz estaba en contra de la reelección de Benito Juárez. Y todos se la adjudican a Madero. A Madero, pero el principio del sufragio efectivo no reelección es antes. viene desde 1870. O sea, pero Madero es el que lo populariza, afortunadamente, y bueno, sí se respetó el principio de la no reelección hasta ahora. Digo, con todas las asegúnes que ustedes quieran. Claro. Porque acuérdense que en la época del presidente Calles, cuando Calles nombra el maximato, después del asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, bueno, ahí, en la casa del presidente, decían, el presidente vive aquí, pero el que manda vive enfrente. El presidente vive aquí, pero el que manda vive enfrente. Entonces imagínense nada más lo que... Ya es cuando tuvieron los 3 presidentes peleles, que fue Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Y luego Cárdenas. Que Cárdenas, luego en 1936, es un gran dato, Calles decide deshacerse, Cárdenas decide deshacerse de Calles. Dice, ya no quiero aquí al jefe máximo. Y manda como a 10 militares a casa de Calles y le dicen, señor presidente, tiene usted 10 minutos para arreglarse, tomar sus cosas personales y acompañarnos al aeropuerto de Balbuena porque se va usted a ir a vivir a California. Y dice Calles, bueno, déjenme hablar con el presidente de la República. Y le dicen, ¿usted cree que nosotros los militares íbamos a venir a decirle que lo vamos a llevar en un avión a California sin la autorización de Cárdenas? Y le dice, ya perdimos 2 minutos, ¿no? O sea que más le vale apurarse y se lo llevan y lo mandan a California, al jefe máximo de la Revolución Mexicana. Y también los dedazos, ¿no? De los priistas, claro. ¿no? Nombrando a sus sucesores. Sí. No, prácticamente a dedazo. El principio de todo, ¿no? Ahí estaba. Pero luego también, pues las traiciones entre ellos. Estoy de acuerdo contigo, pero acuérdense cuando López Portillo manda a Echeverría a las Islas Fiji. Digo, no, yo creo que estuve buscando en el mapa cuál es el lugar más apartado de México. Y ahí lo mandan, ¿no? ¿Dónde? Muy Sí, bien. sí. Francisco Martín Moreno, Sí. pues nos vamos a regresar unos años de la Revolución para platicar un poco de la conquista y para que nos cuente, maestro, respecto al, pues es el más reciente libro, Es el más entiendo, reciente, sí. Los tiempos malditos. Los tiempos malditos es el libro más reciente que escribí. Ya tengo una 30 de libros publicados. Y es interesante porque todo comenzó cuando, a ver, ustedes qué piensan, ¿no? ¿Por qué razón el rey de Castilla y de Aragón, Carlos I de Castilla y de Aragón, Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, nunca nombró a Cortés virrey de la Nueva España? Ahí comenzó mi duda. A ver, si alguien tenía merecimientos para ser el primer virrey, era ¿El conquistador? pues el conquistador. Bueno, pero no solamente no lo nombró virrey, que es lo atractivo, sino junto con esto, que me llama mucho la atención, nunca lo recibió. Se negó a recibirlo en la corte y nunca le dio un trabajo en la corte. 0. Y Cortés murió en la tristeza. Claro que, ustedes dicen, lo nombró Marqués del Valle de Oaxaca, pero bueno, de ser el Marqués del Valle de Oaxaca al virrey de México, pues hay una gran diferencia. Pero muy, muy grande diferencia, ¿no? Ahora, no perdamos de vista que es bien importante que Carlos V de Alemania, en 1519, tenía 19 años. 19 años. Y además no hablaba castellano. Él hablaba alemán, hablaba así, y hablaba también francés muy bien, pero no hablaba castellano. Cuando dicen ahora que el rey de España tiene que disculparse,
de lo que pasó en México, el rey de España no mandó un soldado. El rey de España no mandó un solo maravedí, que era la medida de la época. El rey de España no sabía lo que estaba pasando. La primera carta de relación que manda Hernán Cortés al rey es de marzo de 1520. Ya llevaba Cortés viviendo en el palacio de Axayácatl, llevaba viviendo ya 5 meses. O sea, hay gente que cree que Cortés llegó a México, eran 400 españoles, castellanos, y bombardeó todo y se apoderó de todo. No es cierto. Moctezuma lo invita al Palacio de Axayácatl en el 8 de noviembre y ahí pernocta él con toda la tropa y buena parte de los tlaxcaltecas en un palacio gigantesco del que ya no queda absolutamente nada. Y es justo decirlo, estaban conviviendo de manera muy amistosa, al extremo de que Cortés trata de invitar a Moctezuma a montar a caballo. O sea, ya ves que de los inventos que decían es que los mexicas pensaban que el caballo y el jinete Era uno solo. eran uno solo. No es cierto, nada de eso, son puros embustes, ¿no? Son mitos. ¿Qué otros datos podremos encontrar para entender por qué finalmente a Cortés, como dicen por ahí, lo pelucearon de esa manera y no le dieron el grado que todo mundo pudiera haber pensado? Mira, hay algo que se llama los juicios de residencia. En estos juicios de residencia lo que se hacía era quien había ocupado algún cargo en representación del gobierno, era juzgado su papel. Bueno, ahí queda claro cómo durante el juicio Cortés queda como un traidor, porque él había traicionado a Diego Velázquez, que era gobernador de Cuba, el que había financiado también junto con Cortés la expedición. Y además lo tratan de ladrón porque no le mandó al rey de España el famoso quinto real. O sea, es traidor, es asesino, porque curiosamente, a partir del momento que llega Cortés, los 3 últimos tlatoanis mueren. Muere Moctezuma, muere Cuitláhuac y muere Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, sí. Entonces, perdón, Dios. No, sí, me llama la atención el título. ¿Por qué los tiempos malditos? Pues los tiempos malditos. No, adelante. Los tiempos malditos porque se acabó Tenochtitlan. Un imperio maravilloso que comenzó en 1321, 1325, en una podredumbre espantosa, en un charco lleno de víboras y de ranas. Y 200 años después habían conquistado desde el norte de Michoacán prácticamente hasta Honduras. En 200 años. Entonces, esto fue un empeño brutal, un desarrollo bárbaro que te habla de la grandeza mexica, ¿no? Y por eso yo dije, los tiempos malditos sí, porque se acabó. Pero les quiero decir una cosa, que es una parte donde va a venir una discusión tremenda. Y ya lo voy a venir porque las respuestas que he escuchado son biliares y feroces y furiosas. Por ejemplo, hay un momento en donde Cortés viene de regreso de Veracruz rumbo a Tenochtitlan después de haber derrotado a las tropas de Pánfilo de Narváez. Y entonces le dice Gonzalo de Sandoval, esta parte es toral, le dice Hernando, porque le decía Hernando, aquí tienes 3 negros infectados de viruela, cubanos que vinieron con Pánfilo de Narváez. Lo que tenemos que hacer con ellos ahorita mismo es matarlos y quemarlos, porque si nos los llevamos a Tenochtitlan, se va a producir una peste como la que padecimos en las Antillas. A los españoles no nos pasa nada, porque ya tenemos los anticuerpos, pero a los indígenas, acuérdate, se murió el 70% de la población antillana. Bueno, él dice, están locos, nos los vamos a llevar, porque lo que yo quiero es que se produzca una pandemia espantosa, porque se van a morir los caballeros águila y los guerreros. Y entonces el rey nunca nos va a poder acusar de asesinos, pues si se murieron de una enfermedad, a saber de dónde salió la enfermedad. Muchas preguntas. Incluso atrás del libro, ahorita Sí. que está platicando Francisco de todo esto, pues vienen todas estas preguntas, ¿no? Que nos hacemos y que se hace el mismo autor Francisco Martín Moreno al respecto. ¿Por qué Cortés murió frustrado en España? Por ejemplo, si era mejor la peste que asesinar a miles de mexicas. Claro. Entonces dicen, no, fíjate qué pregunta. Cortés nunca supo que venían los negros infectados de viruela. A ver, fueron 25 días caminando desde Veracruz hasta Tenochtitlan. Y Cortés conocía hasta el último detalle de todo. Claro. A ver, era un estratega bárbaro, con una inteligencia
increíble. Y bueno, un gran diplomático, tenía muchas virtudes Cortés. Una de las virtudes era que todo lo quería controlar y todo lo controlaba. Y claro que sabía, y lo dice Fray Bartolomé de las Casas, dice, sí sabía Cortés. Y Motolinia dice, sí sabía Cortés. Y Gonzalo de Sandoval, sí sabía Cortés. Entonces la pregunta es, ¿sabía o no sabía? Entonces, y la conquista se logra gracias a la peste. Porque si te fijas, después de la noche triste, llamada noche, pero a ver, ¿por qué noche triste? Si fue la noche de la alegría, cuando finalmente... El romance de Malinali con Cortés. Sí, También, es muy interesante. No sé si nos da tiempo que les cuente un pasaje. Sí, rápido, rapidísimo. Rapidísimo. Está Cortés con Malinali escribiendo y llega ella y le dice, ¿qué estás haciendo, Hernando? Ah, pues yo estoy escribiendo. ¿Escribir? ¿Qué es escribir? Yo no sé lo que es escribir. Claro que ella no sabía escribir. Hacían códices, pero entonces le dice, mira, esta es la letra A, esta es la letra B, y cuando lo está escribiendo en una hoja de papel, le pone una mano en la pierna a Malinali, y Cortés se encanta, dice, qué maravilla, qué rico sentí ponerla. Entonces la levanta, la pone de pie frente a él, y le levanta el huipil, y entonces se queda sorprendido, porque no llevaba ropa interior Malinali, porque Malinche es Cortés. Siempre es Cortés. Malinali es la mujer. Malinche nunca es ella. Bueno, el hecho real es que se enloquece, pero no tiene relaciones con ella. Por una sencilla razón, porque era un intérprete brutal. Ella hablaba muy bien el náhuatl y el maya y se comunicaba en maya con Jerónimo de Aguilar y Jerónimo de Aguilar en castellano con Moctezuma. Era un triángulo lingüístico brutal. Pero dicen, es que si me acuesto con ella y la embarazo y se muere, me quedo sin intérprete con Moctezuma. Hizo un cálculo más bien del uso que... Pero no sabes el trabajo que le costó. Luego, claro, cuando se logra la conquista, pues ya tiene un hijo con Malinali. Pero mientras tanto, se aguantó. Si la embarazo, el que pierde soy yo. Qué interesante dato. Francisco Martín Moreno, pues siempre es muy agradable, muy rico. Podríamos aventarnos toda la mañana. Aquí el libro Los tiempos malditos de Francisco Martín Moreno, ya en todas las librerías, maestro. En todas las librerías y también está en ebook y también está en audiolibro, ya donde ustedes quieran. Vamos a discutir, yo le digo la invasión armada castellana en el siglo XVI. No le digo la conquista de México, porque México no existía. Exacto. Ni fue conquista, porque fue una alianza indoeuropea con los tlaxcaltecas. Entonces, conquista de México nada más nos acompleja a los mexicanos. Y estoy en contra de cualquier tipo de complejos de esta naturaleza. Hay que echarle una leída a detalle, por supuesto. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Gracias. Un gusto, como gracias siempre. A ustedes. Maestro, aquí nos veremos. Siempre un placer. Para hablar siempre de historia. Porque decía muy bien Santayana, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Correcto. No la repitamos. Muy bien, pues muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Ya seguiremos platicando, maestro.